El Mundial de Qatar será recordado por la coronación de Messi y Argentina, pero entre otras historias que nos dejará el campeonato, está la increíble campaña de la selección de Marruecos. El combinado magrebí estrenó entrenador a 3 meses de viajar a Doha y logró meterse entre las 4 mejores selecciones del mundo, tras dejar en la cuneta a las grandes selecciones europeas. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la increíble historia de Marruecos, la gran revelación del Mundial. Si estás viendo este vídeo, es que te gustan los mundiales, y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro ya disponible a la venta en Amazon para todo el mundo. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Año 2022. La selección de Marruecos se clasificó con autoridad para el Mundial de Qatar, después de derrotar por un global de 5-2 a la República Democrática del Congo. Los Leones del Atlas iban a disputar su 6ª Copa del Mundo, pero a 3 meses de jugar el torneo, Vahid Halilhodžić fue despedido como seleccionador. El técnico serbio había apartado a Nusayr Marraoui y a Hakim Ziyech de la selección, y finalmente la Federación Marroquí nombró a Walid Regragui como nuevo seleccionador. La llegada del técnico franco-marroquí devolvió el buen ambiente al grupo, y sus 2 estrellas regresaron a la selección norteafricana por la puerta grande. Marruecos quedó encuadrada en un grupo conformado por Croacia, Bélgica y Canadá, y debutó contra los subcampeones del mundo. Los Leones del Atlas consiguieron anular el ataque balcánico, aunque Bono se tuvo que emplear a fondo al filo del primer tiempo para evitar un gol de Blažić. Marruecos inquietó el marco de Livaković en la segunda parte, pero balcánicos y norteafricanos se acabaron contrarrestando en un partido que acabó sin goles. En la segunda jornada los marroquíes se enfrentaron a Bélgica, y Bono se cayó del 11 tras escuchar los himnos nacionales. Munir le sustituyó haciendo varias paradas de mérito, y al filo del descanso, Ziyech sorprendió a Courtois con un lanzamiento de falta que acabó dentro de las mallas. El sorprendente tanto africano no subió al marcador por un fuera de juego posicional, pero relanzó un equipo dinámico y valiente que se lanzó a por el triunfo en el segundo acto. Boufal avisó con un remate que salió lamiendo el poste, y en el minuto 70, Sabiri volvió a sorprender a Courtois con una falta directa. Bélgica buscó el empate en los últimos minutos, pero Marruecos resistió con bravura y Aboukal marcó el 2-0 en el tiempo de descuento. Los Leones del Atlas daban un paso de gigante para meterse en octavos y lograban una victoria mundialista tras 24 años de espera. El conjunto de Regragui se enfrentó a Canadá en la última jornada y logró encarrilar el duelo nada más comenzar el encuentro. Ziyech castigó el error del portero norteamericano en el minuto 4. Y 20 minutos después, En-Nesyri hizo el 2-0 tras un potente derechazo. Los canadienses se resistieron a doblar la rodilla y lograron meterse en el partido con un autogol de Aguer al filo del descanso. El árbitro anuló otro gol de En-Nesyri por un fuera de juego posicional de un compañero, y Canadá estuvo cerca de igualar la contienda ya en el segundo acto. Hutchison conectó un cabezazo que estuvo a punto de rebasar la línea de gol, aunque Marruecos se aferró a la victoria para lograr un triunfo que le alzaba como líder del grupo. La selección magrebí jugaba una eliminatoria mundialista 36 años después, y las gradas del Ciudad de la Educación se llenaron de aficionados norteafricanos para apoyar a los Leones del Atlas. España era favorita para llegar a cuartos, pero se topó con un aguerrido contrincante. Marruecos cedió el balón a su rival y se defendió con rigor durante todo el encuentro.
Asensio tuvo la oportunidad más clara para los europeos, pero el conjunto ibérico adoleció de profundidad y tuvo un dominio prácticamente inofensivo. Los norteafricanos respondieron con un chut de Unai que atrapó Simón y un peligroso cabezazo de Aguer que se marchó alto. Ya en el segundo tiempo, España se enfrentó a un muro impenetrable. Dani Olmo puso a prueba los guantes de Bono y Marruecos supo jugar sus bazas para llevar el partido hasta la prórroga. En el tiempo extra el dominio de España volvía a ser inerte y era Marruecos la que creaba más sensación de peligro. Chedira desperdició una ocasión de oro repelida por Unai Simón y el recién entrado Sarabia mandó un remate al poste en el último suspiro. Tras 120 minutos de resistencia, Marruecos celebró la llegada de los penaltis y Bono se agigantó ante el pánico de los futbolistas españoles. Sabiri comenzó la serie poniendo por delante a los africanos y seguidamente el remate de Sarabia se estrelló de nuevo con el palo. Ziyech volvía a marcar para Marruecos y Bono también atinó a desviar el disparo de Soler. Unai Simón dio vida a los de Luis Enrique deteniendo el lanzamiento de Banún, pero otra vez Bono rechazó el lanzamiento de Busquets para poner a España contra las cuerdas. Achraf Hakimi se encargó de lanzar el penalti decisivo y el lateral madrileño marcó el tanto definitivo que tumbaba a España y daba la gloria a su selección. Marruecos ganaba su primera eliminatoria mundialista y los Leones del Atlas se confirmaban como la gran sorpresa del torneo. Portugal sería el siguiente rival de los norteafricanos, que llegaron a los cuartos de final sin complejos. Cristiano Ronaldo volvía a ser suplente en el equipo luso y Regragui alineó al Yamik para suplir la lesión de Aguer. La selección ibérica comenzó dominando el juego y Bono tuvo que despejar un peligroso cabezazo de João Félix. El Yamik desvió un remate del menino que se fue fuera por poco y con el paso de los minutos Marruecos comenzó a generar peligro. Los de Regragui salían al contragolpe con gallardía y en el minuto 41 reventarían el partido. Atilla puso un centro desde la izquierda y En-Nesyri se anticipó a Diogo Costa para cabecear el balón al fondo de las mallas. Los lusos trataron de reaccionar con una volea de Bruno Fernández que se estrelló en el travesaño y Fernando Santos recurrió a Ronaldo en la segunda parte. Portugal se volcó al ataque, pero Amrabat y Unai parecían incansables. Ziyech estuvo cerca de hacer el segundo gol marroquí tras un lanzamiento de falta envenenado y Gonzalo Ramos rozó el empate tras un remate de cabeza. Bruno Fernández pudo marcar con otro disparo lejano y Bono realizó la parada del partido tras desviar otro chut de João Félix. Bono frenó un duro latigazo de Cristiano en el tiempo añadido y en cuestión de un minuto Chedira vio dos amarillas que le costaron la expulsión y prolongaron el sufrimiento marroquí. Los lusos pudieron empatar con un cabezazo de Pepe en el último suspiro, pero el esférico se fue fuera y Portugal quedaba eliminada. Cristiano Ronaldo se despidió de su última Copa del Mundo entre lágrimas y Marruecos logró una memorable victoria que le convertía en la primera selección africana en llegar a semifinales. Marruecos estaba ante una cita histórica y se enfrentaba por un puesto en la final ante Francia, la vigente campeona del mundo. Regragui sacrificó a un centrocampista para alinear a tres centrales contra los galos, pero el muro norteafricano se desquebrajó demasiado pronto. Tan solo se llevaban 5 minutos de partido cuando Varane encontró a Griezmann. Mbappé disparó contra un zaguero rival
y Theo aprovechó el rechazo para marcar con un acrobático remate. El guión del partido cambió para Marruecos, que abandonó su rol defensivo para lanzarse al ataque. Ounahi avisó con un ajustado disparo que despejó Lloris, y Francia replicó con un remate al poste de Giroud. Los de Deschamps suponían una gran amenaza al contragolpe, pero el 9 galo no tuvo su día. Marruecos despertó de su letargo antes del descanso, y el Yamik estuvo cerca de marcar el gol de su vida con un remate de chilena que acertó a desviar Lloris. En la segunda parte los africanos sometieron a los galos, y Francia recibió un aluvión de llegadas a su área. Deschamps tuvo que mover el banquillo para cambiar la dinámica, y la entrada de Thuram le permitió salir del atolladero. Kolo Muani sustituyó al lesionado Giroud, y nada más entrar al campo, marcó el 2-0. Marruecos creó más ocasiones que Francia y mereció marcar, pero se fue de vacío y cayó eliminada en su partido más ofensivo y completo del torneo. Los Leones del Atlas se quedaron a un solo paso de la final, pero dejaron una imagen intachable, poniendo contra las cuerdas a los campeones del mundo. La final de consolación volvió a enfrentar a Croacia y Marruecos, y comenzó con 2 tempraneros goles a balón parado. Guardiol finalizó una jugada de la pizarra balcánica en el minuto 7, y casi de inmediato, Dari recogió un rechazo para igualar el partido. Orsic volvió a desnivelar el marcador con un bonito disparo con rosca, y aunque el combinado magrebí intentó empatar el partido hasta el último aliento, no pudo forzar la prórroga y se quedó sin la medalla de bronce. Los Leones del Atlas se despedían del Mundial con la amargura de las últimas derrotas, pero se marchaban de Qatar tras una memorable actuación que les convertía en el mejor representante africano de la historia de las Copas del Mundo. A su regreso a Marruecos, la selección de Regragui fue recibida en honor de multitudes, y el pueblo marroquí agradecía a sus héroes una actuación que se recordará por siempre para las memorias del fútbol. Esta es la increíble historia de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022. Si quieres ver toda la serie edición por edición, haz clic en la lista de reproducción, y si quieres comprar mi libro sobre las memorias de la Copa del Mundo, te dejaré el link en la pantalla y en el primer comentario de este vídeo. Dale a like, comparte y suscríbete a Memorias del Fútbol.